Buenas tardes, queridos amigos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Un gusto poder compartir esta jornada donde queremos reflexionar sobre el poder de la oración de clamor. En esta ocasión vamos a ver 8 ventajas, frutos, bendiciones que surgen de este orar con el corazón, de clamar a Dios. Pero ¿qué te parece si comenzamos orando, clamando al Espíritu Santo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo, sopla sobre cada uno de los hermanos que hoy se reúnen en este cenáculo extendido en esta jornada. Sopla, Espíritu Santo, y derrama tu amor en cada uno de nosotros, llenándonos de ti, de tu divina presencia, de los dones, frutos y carismas que tú tienes para concedernos. Sopla, Cristo sopla, sopla, Señor, tu aliento de vida. Sopla. Sopla, Cristo sopla, sopla, Señor, tu aliento de vida. Cristo sopla, aliento de Dios. Sopla, sopla. Sopla, Señor, sobre mí tu vida. Cristo sopla, aliento de Dios. Sopla, Señor, sobre mí tu vida. Espíritu Santo, así como soplaste en Pentecostés, ven a soplar y alejar las nubes de tormenta de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vida, para que brille el sol que viene de Jesús, la luz que ilumina nuestros pasos, y podamos aprender a clamar con el corazón en el poder del Espíritu Santo, enseñados, guiados, instruidos por María, Reina de la Paz, a quien le consagramos esta escuela de oración, este encuentro, este momento de reflexión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, Ruega por nosotros y por el mundo entero. y te bendice Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso poder encontrarnos, queridos hermanos, para compartir esta reflexión y así como nos enseña la Reina de la Paz a orar con el corazón, también nosotros poder ver cómo la oración de clamor, la oración hecha desde el interior, transforma nuestra vida y transforma tantas realidades que parece imposible para nosotros que puedan ser cambiadas. Sin embargo, el Señor nos dice a través del arcángel Gabriel, nada es imposible para Dios. Vamos a ver el catecismo de la Iglesia Católica cuando hablamos sobre esta oración del corazón, esta oración de clamor, ¿qué es lo que nos dice? En el número 2629, nos recuerda que el vocabulario que utiliza el Nuevo Testamento sobre la oración de súplica tiene muchos matices, está colmado de matices, y entre ellos aparece pedir, reclamar, llamar con insistencia, invocar, clamar, gritar e incluso luchar en la oración. Por lo tanto, la oración de clamor, la oración del corazón, supone dos cosas al menos.
La primera, la intimidad con Dios, la confianza, podríamos decir, con las tres personas de la Trinidad. Y luego también la insistencia, este clamar junto con nuestro ángel custodio, este clamar, este insistir a Dios nuestro Señor. El mismo Pablo, en Romanos 15:30, dice: luchen junto conmigo, intercediendo ante Dios por mí. Yo suelo decirle a los hermanos de la comunidad, de mi comunidad, antes de ir a dar un retiro, una evangelización o predicar en un congreso, evangelicen conmigo orando por mí. Es decir, las mismas palabras que dice Pablo en Romanos 15:30, pero parafraseándola, en lugar de luchen junto conmigo, oren evangelizando, evangelizando conmigo. Y qué hermoso que vos también podés evangelizar desde esta dimensión de la oración del corazón, del clamor. Job en 42:2 dice: yo sé que tú lo puedes todo y que ningún proyecto es irrealizable para ti. Mira, un modo de orar con el corazón es tomando una frase bíblica, una perícopa, un versículo, pensar en Dios y recordarle a Dios lo que está diciendo. Por lo tanto, tú puedes contemplar a Dios en la oración y recordarle estas palabras: yo sé que tú lo puedes todo, que es lo que necesita ser movido por la mano de Dios, y que ningún proyecto es irrealizable para ti. Por eso el 2 de mayo de 1985, en un mensaje, la Reina de la Paz nos decía: queridos hijos, hoy los invito a orar con el corazón, y no solo por hábito, por costumbre. Algunos vienen, pero no quieren progresar en la oración. Es decir, uno puede ir a un grupo de oración, pero no tiene este deseo, este anhelo de progresar. La palabra progresar en la vida de oración, en la virtud, es clave. Y podrías preguntarte si en vos está este anhelo, este trabajo para progresar, para crecer. En 1 Samuel 12:23 dice: yo no pecaré contra el Señor dejando de orar por ustedes. Por lo tanto, antes de entrar en los 8 puntos de esta oración que mueve la mano de Dios, esta oración de clamor, ver que podemos llegar a pecar de omisión, no clamando, no intercediendo por las necesidades de toda la humanidad. Ten presente que cuando el Espíritu Santo te llama a la oración, cuando Dios está queriendo en su libre voluntad que ores para que haya bendición, liberación, sanación, transformación, Satanás va a hacer todo lo posible para bloquear tu oración, para distraerte, incluso con cosas buenas. Santa Teresita del Niño Jesús dice que antes de ir a tomar un tiempo para la oración o la lectura espiritual, le venía a la cabeza un montón de cosas que debía hacer, hasta que se dio cuenta que estas distracciones en realidad eran tentaciones para que no orase. Pero vamos a estos 8 puntos, estas cosas que suceden cuando clamamos a Dios desde lo más profundo del corazón. Primero, la verdadera oración. La oración hecha con el corazón nos va a revelar cómo estamos nosotros. ¿Cuál es nuestra condición, nuestra situación interior? A veces pensamos que somos un desastre, pero empezamos a orar con el corazón y Dios quiere revelarnos que tenemos que estar tranquilos, que Él tiene todo bajo control, que en realidad nuestra alma está colmada de las flores de virtudes, de belleza, que junto a Él hemos ido sembrando. Pero otras veces la verdadera oración nos va a revelar que hay defectos que no veíamos, que nos hemos acostumbrado a convivir con ellos y que todavía son como cizaña que no hemos arrancado de lo profundo del corazón. Esto le sucede a Isaías cuando en el capítulo 6 dice: soy un hombre de labios impuros.
Es decir, él se da cuenta que debe convertir su manera de hablar, de comunicarse. A lo mejor, no sé, era mal hablado, medio guarango, a lo mejor era de hablar mal de los otros, y empieza a convertir eso. Eso se lo da a la oración. Y no para que uno se sienta mal, sino para que uno sea liberado de un lastre que impide tener una alegría más profunda. Por lo tanto, Dios nos va a revelar a través de la oración hecha con el corazón, en ese clamar, lo débil que somos. Pero en nuestra conciencia de la propia debilidad empieza a manifestarse el poder del Espíritu Santo. Y esto no es sentirnos culpables, porque sentirnos culpables es estar más atentos al yo, al ego, sino es un arrepentimiento, un decir, con la gracia del Señor empezamos a cambiar esto. También recordemos que si queremos ser templo de Dios, que Dios habite y se goce en nosotros, necesitamos orar con el corazón. Pues el Salmo 51, en otras versiones 50, nos dice: yo habito en el corazón contrito. Es decir, el corazón que desea cambiar, transformarse, renovarse interiormente. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros a través de esta oración, se da lo que se llama una oración de quebrantamiento. La persona quiebra lo negativo de sí mismo, cambia aquello que no podía cambiar y que a lo mejor se esforzó por mucho tiempo, pero es Dios haciéndolo en nosotros. Basta leer las confesiones de San Agustín cuando uno ve que por él mismo trató de cambiar tantas cosas, hasta que empezó a bajar el centro de su cabeza a su corazón. Empezó a clamar a Dios y ese cambio le vino mucho más fácil por el poder del Espíritu Santo. O Pedro mismo, que creía que con su fuerza iba a poder salvar a Jesús, justo salvar al Salvador. Sin embargo, cuando es quebrantado, incluso por su fragilidad, por sus negaciones, llora amargamente, porque logra esa intimidad con Jesús, sentirse mirado por el Señor. Y me animo a preguntarte, ¿cuántas veces en el día de hoy te has sentido mirado por Jesús? ¿Cuántas veces a lo largo de la semana has estado buscando, no fuera sino dentro de ti, los ojos del Maestro, la mirada del Salvador? ¿Cuánto has hecho las tareas diarias entregándole a Jesús tus manos? Si lo has hecho, entonces habrás notado el cambio. Y si no, es un buen momento para empezar a orar buscando la mirada del Señor. Y el Señor te dirá: en adelante serás pescador de hombres. Es decir, en adelante te confío una nueva misión, una nueva tarea, un nuevo servicio. Más allá de las situaciones difíciles, de aislamiento, de las dificultades, es tanto, pero tanto lo que tú puedes hacer. Por lo tanto, Dios viene a encender una luz cuando oras con el corazón. Y con esa luz de Dios puedes ver tu realidad más profunda. Yo soy la nada, Señor, sin ti, pero contigo todo lo puedo. Contigo todo es posible. Por lo tanto, el primer paso, el primer fruto de la oración de clamor hecha con el corazón es que va a revelar cómo estamos. A partir de ahí viene el segundo fruto de la oración con el corazón, que viene la limpieza interior. ¡Wow! Cuando uno empieza a sentir que más allá del barro, del pecado, de la miseria, el amor de Dios se vuelca como una fuente de agua pura y cristalina, uno siente esa alegría que sintió la mujer samaritana, quien había llevado una vida realmente desastrosa por el desorden, pero que ante el amor de Jesús empieza a sentir esa agua viva, esa agua fresca que la renueva. Ella llevaba sus secretos, pero ante Dios no hay secretos. Como dice el salmista en el Salmo 19, versículo 13, límpiame de mis pecados secretos. Otra traducción de este versículo es:
purifícame de las faltas ocultas. Y es lo que le queremos pedir al Señor cuando oramos con el corazón. Venimos con nuestra realidad de pecado, pero reconociendo que la luz de Dios es más poderosa que nuestra oscuridad. Y por eso nos sumergimos en esa luz que nos va cambiando, nos va transformando. No hay que desanimarse. Hay que decir, cuando nos notamos que hemos abierto un poquito nuestra mente, nuestro corazón a la oscuridad, Señor, ahora vuelvo a decidirme caminar hacia la luz. Hace unos días atrás, en mi habitación, que está en un primer piso, en otros países es segundo piso, porque se abre el primer piso, lo que en Argentina decimos la planta baja, bueno, pero es un primer piso, o para otros, como dije, un segundo piso. Desde ahí se ven algunos árboles. Pero veía los árboles medio opacos, pero no eran que los árboles estaban opacos, sino el vidrio. Entonces tuve que poner agua, jabón, algo para sacar el agua jabonosa, ya sucia, y a partir de ahí fue como que los árboles tuvieron un nuevo verdor, un nuevo colorido. Y así sucede cuando en la oración del corazón nos sumergimos en Dios. Empezamos a ver las cosas con mayor alegría, como si fueran nuevas, todas las mañanas. Por lo tanto, pedirle al Señor, en esta oración de clamor, que limpie nuestro corazón, y ese es el segundo resultado. Pero luego viene el tercer momento. ¿Cómo hacer para que mi corazón no vuelva a oscurecerse? Bueno, la oración de clamor hecha con el corazón tiene el poder para sostenerte, para que no resbales. La oración hace que Dios envíe a sus ángeles para sostenerte en el camino. De hecho, el Salmo 17:5 lo dice claramente, lo pide: afirma mis pasos en tus caminos para que mis pies no tropiecen. Yo recuerdo hace unos años, fui con unos amigos a hacer una caminata en la Patagonia Argentina hacia un lugar donde hay un bosque de unos árboles muy bonitos llamado Arrayanes, un parque nacional, y íbamos caminando por un sendero al borde de un precipicio y íbamos como muy juntos, y de pronto, con una raíz que estaba en el piso, uno de mis amigos tropieza y se agarra de mi brazo. Se agarró fuerte y yo estaba bien parado, por lo tanto no cayó, porque no solo podría haber caído en el camino, sino también hacia el lado del precipicio. Y entonces él se asustó, pero me agradeció. Y yo después me quedé orando, porque sabes que Dios te habla en cualquier momento, en cualquier ocasión, si estás abierto a su palabra. Y me vinieron dos ideas que te quiero compartir ahora. Así como mi amigo y yo estábamos bien juntos el uno al otro, cuando nosotros tropecemos o nuestro pie resbale, si estamos junto a Dios, no caeremos. Esa es la primera clave, la unión con el Señor. Vamos a tropezar, pero una cosa es tropezar o resbalar y la otra es caer. Si estamos cerca del Señor, tendremos de quién agarrarnos. Ahora bien, si yo hubiese estado distraído, si mis pies no hubiesen estado bien asentados sobre la roca, sobre la piedra, entonces podríamos haber caído los dos. Muchas veces hay servidores o servidoras de Dios que terminan cayendo porque se agarran a tal sacerdote, a tal servidora, a tal coordinador o coordinadora, en lugar de agarrarse a Cristo nuestro Señor, o de la mano de la Virgen María, que como Reina de la Paz la tiene siempre extendida. Entonces podremos resbalar, tropezar, pero no caeremos porque ellos tienen su pie bien firme. María en la roca y Jesús como la roca nos sostiene a todos nosotros. Y un ejemplo de esto es el testimonio de un hombre que trabajaba en una empresa y que estuvo a punto de tropezar, de resbalar y hasta de caer, cuando le dieron una suma de dinero que tenía que transferir a una cuenta bancaria, y era una suma muy grande. Y él me contaba, dice: padre, me vino una tentación muy grande, pues yo pensé, yo puedo mover este dinero, hacerlo que llegue a una cuenta que yo tengo y puedo desaparecer. Y estaba en esa lucha.
Satanás es muy astuto porque trata de ver con pequeñas o con grandes cosas para ver cómo podemos ser apartados del camino del Señor. Dice, yo me senté en un parque a pensar un poco, tomé el rosario entre mis manos y de manera muy casual, entre comillas, diría providencial, se sentó un hombre que es el jardinero que cuidaba el parque. Y empezó a conversar conmigo como si me conociese y me dijo algo así: padre, yo realmente soy muy pobre, pero soy feliz, porque tengo a Dios como amigo, hago cada día lo que me tiene que hacer, nada me sobra, pero sin embargo nada me falta y por eso soy feliz, puedo dormir a la noche y doy gracias a Dios nuestro Señor. Y entonces él me decía, me di cuenta que ese hombre fue como un ángel que Dios me envió para que, más allá del tropiezo de la tentación, no cayese en el pecado. Como conclusión, él hizo lo que él tenía que hacer, pudo tener mucha paz y a los pocos meses recibió un ascenso en su trabajo y un sueldo mucho más elevado de lo que él podía imaginar. Por lo tanto, tenemos que pedirle al Señor que nuestros pies estén firmes a través de la oración del corazón y de la rectitud de intención. Si esto sucede, viene el cuarto fruto, y es: no caeremos, pero tendremos que estar muy atentos a lo que conversamos, pues hablando es muy fácil pecar. San Gregorio, que había llevado una vida de monje, cuando es elegido papa, él decía que se le hacía muy difícil no pecar, porque claro, tenía que llevar conversaciones con personas de la corte, con amigos, con conocidos, pero que de pronto le sucedía que estaba hablando cosas que le robaban la paz interior. Por eso el cuarto punto es: con la oración del corazón vamos a tener poder para dominar la lengua, vamos a tener una autoridad espiritual para, como dice el salmista en el Salmo 141, versículo 3, pon, Señor, una guardia ante mi boca y vigila la puerta de mis labios. Cada noche, al irnos a descansar, deberíamos mirar cómo ha sido nuestro hablar a lo largo de la jornada. Si hemos hablado bien, si hemos callado a lo mejor algo que teníamos que decir, porque también se puede pecar de omisión, no diciendo las cosas que uno tiene que decir. A veces también el pecado es hablando con violencia, de mala manera, de formas agresivas. Y esto puede ser como el cuento de ese papá que no sabía cómo hacer con su hijo, que se enojaba y decía palabras hirientes sobre todo a sus hermanos. Y entonces el papá le puso una penitencia, le dice: cada vez que tú te enojes y que digas una palabra agresiva, vas a ir y poner un clavo en la cerca. El adolescente tenía que salir afuera, ir al cerco de madera, empezar a poner un clavo y luego volver a entrar. A veces cuando llovía o hacía mucho frío o nevaba, hasta que fue poco a poco logrando el dominio de su lengua, de su carácter, de su forma de ser. Entonces el papá le dijo: bueno, ahora que tienes dominio, cada vez que has logrado ese dominio, ve y saca un clavo. Y el joven fue y empezó a sacar los clavos, que era mucho más fácil. Dice: papá, ya terminé, ya soy santo, bromeando. Dice: sí, pero mira la cerca, han quedado la marca de los clavos. ¿Cuál era la enseñanza? Que aunque a veces nos arrepentimos, pedimos perdón, una palabra agresiva, una crítica ha dejado un agujero, un hueco en la dignidad de una persona, en el corazón de alguien, y ya no podemos volver atrás. Por lo tanto, no basta arrepentirse, es necesario aprender de los errores propios, pero también de otras personas, para poder enmendarnos. Por lo tanto, debemos clamar a Dios, arrodillarnos espiritualmente en la presencia del Señor, pues la oración es el uso más elevado que podemos hacer de la palabra.
con nuestros labios que alabamos a Dios, en nuestra lengua que recibimos a Jesús Eucaristía, fueron creados para esto. Por lo tanto, también deben ser una fuente de bendición. Quinto punto, no te me duermas. Tiene poder la oración del corazón, la oración de clamor, para abrir los ojos. Hablamos de los labios, ahora hablamos de las miradas, de los ojos, para ver la palabra de Dios y todo lo que la palabra de Dios tiene para revelarnos. Pues solo cuando oramos con el corazón podemos comprender las sagradas escrituras, y no solo con el entendimiento, sino también con el espíritu. Pues la palabra de Dios es luz para nuestros pasos, es luz para nuestra jornada. Como el Salmo 119, que en el versículo 18 nos dice: abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Por el mismo Salmo, en el versículo 37, guarda mis ojos de mirar cosas vanas, me darás vida en tus caminos. Por lo tanto, debemos escuchar la palabra de Dios, rumiarla en nuestro corazón y luego ponerlo en práctica. 3 pasos: escuchar, rumiar, lo cual significa meditar, y luego poner en práctica. Porque la palabra busca el corazón, tu corazón, pero vos tenés la libertad para responder a esa palabra. Como nos dice Santiago 1, 23 y 24, el que oye la palabra y no la practica, se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero enseguida se va y se olvida de cómo es. Nuestra Madre, Reina de la Paz, en varios de sus mensajes, nos ha recordado que a veces nosotros leemos los mensajes, los compartimos con otras personas, pero no nos ocupamos de preguntarnos si realmente estamos viviendo esos mensajes. Y nos dice: hijitos míos, no solo léanlo, vivan los mensajes. Por lo tanto, la palabra de Dios es tan importante. Yo recuerdo en una oportunidad, iba en el automóvil con un amigo y venía también en el asiento de atrás un albañil, un hombre que trabajaba en arreglos, un hombre muy sencillo que había hecho la escuela elemental y que tenía tantos sufrimientos desde su infancia, abandonado por su padre. Su madre se encuentra con otro hombre que lo empieza a maltratar, lo denigra, lo desprecia, y él trata de seguir adelante como puede, y empieza a aprender albañilería, trabajos, y trata de ser un hombre de bien. Mientras habíamos rezado el rosario, empezamos a leer la palabra de Dios, y en un momento él dice lo siguiente: ahora me doy cuenta, Padre, que Dios estuvo siempre conmigo cuidándome. Este hombre tendría unos 40 o unos 45 años, y recién en el momento en que oramos en esa iglesia itinerante que era el automóvil, a través del rezo del rosario, de la lectura de las Sagradas Escrituras, se le abrieron los ojos y pudo mirar su historia, su vida, no desde la parte del dolor de la oscuridad, sino de la luz de poder afirmar: ahora me doy cuenta que Dios ha estado siempre conmigo, cuidándome. Por lo tanto, también la oración hecha con el corazón te va a ayudar para que tu vida no sea un museo de heridas. Es decir, me hicieron esto, me hicieron lo otro, y sufrí esto, y quejándote de esto, y me abandonaron, y no me quisieron, y no tuve este logro, porque eso no viene de la Virgen, no viene de la oración del corazón, viene del mal espíritu. Por supuesto, de manera muy oculta, muy encubierta, porque Satanás actúa así, escondiéndose. Y justamente cuando nosotros empezamos a orar, descubrimos esas tentaciones y podemos alejar esos pensamientos, y la paz profunda vuelve al propio corazón. Esto no va a ser fácil, sobre todo cuando tenemos pensamientos que yo llamo senderos trillados, nuestras redes neuronales que ya están como acostumbradas al lamento, a la queja, a los pensamientos negativos.
Una sanación que debe hacer la oración es transformar ese modo de ver nuestra historia, nuestra vida, para que proclamemos victoria a partir de ahora hacia adelante, de la mano de Jesús y de María. Por lo tanto, viene el sexto fruto de la oración de clamor, de la oración del corazón, que es que sólo la oración nos podrá dar la verdadera sabiduría de vida. Santiago 1:5 nos recuerda: si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos, sin hacerse rogar, Él se la dará. Dios está deseoso de darnos esta sabiduría que viene de la oración cuando clamamos a Él. Ayúdame, Señor, a comprender. Ayúdame, Señor, a quedarme sereno y en paz ante esta situación que supera mi raciocinio incluso, porque la sabiduría también es eso. Comprender que hay cosas que no las vamos a entender en el momento, pero que en el tiempo oportuno llegará la comprensión. ¿Qué hacía nuestra Madre, la Virgen María, cuando su hijo se perdió, por ejemplo, en el templo, que le produjo esa angustia tan grande en el corazón? O cuando el anciano Simeón le profetizó que una espada atravesaría su corazón. María no entendía todo esto, lo guardaba en su corazón, lo iba orando en esa intimidad, clamaba al Padre, y en el momento oportuno, el entendimiento, la comprensión, la verdadera sabiduría la inundaba. Recuerdo cuando era seminarista, una señora que marcó mi vida, ella en su humildad, en su pobreza, viviendo en una casita con techo de chapa, le habían tenido que amputar una pierna, vivía solita, pero cuando ella venía a recibir la comunión durante la misa, iluminaba con su rostro porque ella estaba viendo a Jesús. Ella, una laica, con muchos sufrimientos, me estaba evangelizando a mí, transmitiendo esa sabiduría de vida. Y cuando tuvo una enfermedad ya final, ella estaba con una paz y me decía: si Diosito me viene a buscar, yo ya estoy preparada porque confío en su amor y en su misericordia. Y si me tengo que quedar, seguiré trabajando en la capilla haciendo lo que pueda. ¿Cuánta gente con dos piernas, con dos brazos, con una carrera, con una profesión, no está sirviendo en la iglesia? Y esta mujer, que apenas tenía la escuela elemental o primaria, con una sola pierna, con una sola habitación hecha de chapa, de metal, dedicaba su tiempo a servir en esa capilla y sobre todo irradiar su sabiduría. ¿De dónde venía esta fuerza, esta paz, que hacía que incluso muchos jóvenes se acercaran a esa capilla? Venía de la unión con Jesús, de esa sabiduría que viene de lo alto. Por lo tanto, hermanos, incluso en las decisiones cotidianas, o especialmente en las decisiones de cada día, nunca lo hagamos sin la sabiduría que nos viene de lo alto, sin el discernimiento, sin preguntarle a Dios. Hoy conversaba justamente con alguno de los seminaristas que estaba preparando un PowerPoint y que lo había preparado a mi modo. Y el Señor a veces cuando estoy medio dormido aprovecha y no tengo tanto razonamiento y habla el corazón. Y me hizo cambiar todas esas meditaciones del rosario, aunque iba a llevar mucho más tiempo. Señor, si esa es tu voluntad, tú sabes por qué. Por lo tanto, deja que el Señor te hable. Pídele sabiduría, pídele entendimiento y verás cosas hermosas y grandes en tu vida y en la vida de otras personas. Y si lo que tú quieres ver se demora, no te preocupes. No entres en pánico ni ansiedad, pues la bendición va a ser mucho, mucho más grande, como lo atestigua Santa Mónica cuando oró por 30 años por la conversión de su hijo para que fuese un buen cristiano. Y realmente la realidad superó las expectativas, pues llegó a ser no solo un buen cristiano, sino un muy buen sacerdote, un muy buen obispo y sobre todo un gran santo. Séptimo fruto que nos viene de la oración hecha con el corazón.
La oración de corazón, la oración del clamor, tiene el poder para que venga el Espíritu Santo con toda su gloria. En Hechos 2:4 dice que cuando los discípulos en torno a María se reunieron en oración, y fueron varios días, esa habitación se llenó del Espíritu Santo, el lugar se llenó de esas lenguas de fuego, de ese viento huracanado, de esa suave brisa. Y esos hombres que eran ignorantes empiezan a recibir entendimiento, comprensión. Esos hombres que eran inseguros empiezan a recibir una seguridad nueva. Ya no pueden quedarse encerrados en una sala. Tienen que salir a anunciar que Jesús ha resucitado, que Él está vivo, que tiene el poder de transformar todas las realidades de la vida. Por lo tanto, la oración de intimidad, la oración del corazón, la oración de la presencia del Señor, del clamor, hace que el poder de Dios venga en nosotros y que podamos actuar en nombre del Señor. Y si no, miremos lo que sucedió en el año 1967, cuando en una universidad de los Estados Unidos, en Pittsburgh, estaban allí varios alumnos católicos y algunos de sus profesores. Y leyendo las Sagradas Escrituras y los Hechos de los Apóstoles, vamos a pedirle a Dios que suceda esto. Y experimentaron esa efusión del Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu Santo que no solo transformó sus vidas, sino que viene como una ola de renovación espiritual para un tiempo de crisis en la iglesia y en la sociedad, para que empiece a surgir esta corriente de gracia que va a renovar tantos corazones. Yo recuerdo en una oportunidad, estaba con un grupo de peregrinos en Medjugorje, y coincidía con Pentecostés, por lo tanto estaba la vigilia. Y cuando iba con los peregrinos para cerrar mis ojos, sentarme cómodamente y adorar a Jesús, pedir el Espíritu Santo, me parece sentir en mi corazón que el Espíritu me decía que me fuese a ofrecer a quienes organizaban, si no tenían traductor en español, para que las frases que el hermano franciscano que iba a ir diciendo durante el tiempo de la vigilia, yo las tradujese del italiano al español o castellano. Pensé que ya habría una persona, así que fui, pero la hermana dice, justo estaba rezando para que viniese alguien que pudiese traducir al español. Tengo que confesar que mi deseo personal era no tener que estar traduciendo durante 1 hora, sino poder cerrar mis ojos y sumergirme en la presencia del Espíritu. Pero acepté resignado. Sin embargo, en lugar de 1 hora, la vigilia fueron 2 horas. Y tenía que estar atento tomando nota de lo que decía el hermano franciscano para traducir correctamente. Y por lo tanto fue todo un trabajo donde yo en lo personal no disfruté nada. Muchas veces, hermano, hermana, tendrás que hacer un apostolado, un servicio, y no lo vas a gustar. Preferías estar haciendo otra cosa. Pero si es Dios quien te está enviando, allí habrá bendición, para ti y por añadidura para tu familia y para otras personas. Al día siguiente nosotros íbamos a subir el monte Krishbak, o monte de la cruz. Y cuando íbamos subiendo, empecé a sentir fuertemente la cercanía del Espíritu Santo. Llegué arriba con el grupo y yo sentí lo que entendí que fue una efusión del Espíritu Santo, a tal punto que no pude esperar más al grupo y bajé corriendo el cerro. Nunca antes, nunca después, bajé el monte más alto de Medjugorje con tanta velocidad. Parecía que tenía alas en los pies. ¿Por qué? Porque sentí que me estaba pidiendo escribir algo en lo que estaba medio bloqueado hasta ese momento, que era un rosario con meditaciones al Espíritu Santo. Y en esa peregrinación surgió, y si tú lo has visto, lo tienes, aparece ahí la reflexión, justamente este testimonio de cómo a partir de esta situación pude hacer este libro. Por lo tanto, muchas veces nosotros
Solos no podemos hacer nada, pero cuando viene el Espíritu Santo podremos realizar aquello que Dios tiene como designio de bendición para nosotros y para muchas otras personas. Hoy me da mucha alegría cuando, visitando diversas comunidades, diferentes países, alguien me dice: hemos utilizado su rosario del Espíritu Santo para la vigilia de Pentecostés o para tal momento pidiendo el Espíritu Santo, y vuelvo a revivir, como lo estoy haciendo ahora en mi memoria, ese momento de intimidad con el Espíritu Santo. Y finalmente, el octavo fruto de esta oración del corazón es que está llamado a ser salvador de otras vidas. ¿Te parece a lo mejor que esto es algo muy grande? Pero no vos, sino a través tuyo, a través de la oración, Dios puede salvar la vida de otras personas. Y te doy un ejemplo concreto. El caso de un hombre que él me compartía con lágrimas en los ojos, que había discutido con su hijo, porque las notas, las calificaciones de la escuela no habían sido suficientemente buenas. Y le dijo palabras que eran muy hirientes, comparándolo con otro hermano que tenía muy buenas notas. Y además porque llevaba una vida muy desordenada. Y entonces se fue enojado el padre pegando un portazo. Pero era un hombre que, más allá del mal carácter, no descuidaba su oración. Cuando llegó a su oficina, cerró la puerta, se quedó a solas, tomó la Biblia, empezó a leer la palabra, pidió perdón a Dios porque su espíritu se sentía cargado y sintió que Dios le decía: llama a tu hijo. En este mismo instante, llama a tu hijo y dile que lo amas. Y a veces tenemos esas luchas interiores. ¿Esto será algo mío? ¿Vendrá de Dios? Pero él obedeció esa voz interior porque era algo bueno lo que proponía, y llamó y tardó un rato en atender. Cuando finalmente su hijo atiende por su teléfono móvil, le notó la voz como que había estado llorando y le dice: hijo mío, quiero que me perdones por la manera brusca en la que te hablé y decirte que te amo y que eres muy importante para mí. El hijo dejó de hablar y sentía de fondo un llanto. Cuando finalmente pudo hablar, le dice: papá, te amo. Y se cortó. Y cuando el padre regresó al trabajo, lo primero que hizo fue ver a su hijo. Había ordenado su habitación, se había duchado, estaba estudiando, y le dice: hijo, si bien las cosas que te dije son verdad, que tienes que cambiar, pero la manera no fue buena, y en nombre de Dios te vuelvo a pedir perdón. Y el hijo volvió a llorar. Dice: pero ¿por qué te pones así? Pocas veces lo había visto llorando, y más que ya era un adolescente grande. Y dice: papá, te voy a confesar algo. Yo estaba por ahorcarme. Yo pensaba suicidarme y acabar con mi vida cuando vos llamaste. Y ahí me di cuenta que estaba por hacer una locura. Ese hombre, habiendo orado, recibió la palabra del Señor que le dijo: no retrases este momento de llamar a tu hijo y de bendecirlo. Y eso salvó la vida de ese hijo. Salvó esa familia de tener un sufrimiento tan grande. ¿Cuántas cosas podríamos cambiar con la oración hecha con el corazón, con la oración de clamor? ¿Cuántas vidas podríamos salvar? ¿Cuántas madres que están a punto de acabar con la vida de un bebé podríamos salvar esos niños y el corazón de esas madres clamando por ellas? ¿Cuántos gobernantes que han caído en el facilismo, en la corrupción, podrían convertir sus corazones si en lugar de quejarnos, de criticar, clamáramos desde el corazón inmaculado de la Virgen Santísima? Por lo tanto, hermano y hermana, quiero compartir algunas frases que quizás podés volver después sobre ellas, tomar nota. Pues la oración de clamor, la oración del corazón, no es vencer la mala disposición de Dios. Dios no tiene mala disposición, sino es tomar posesión de los deseos más elevados.
Es decir, no es torcer la mano de Dios. Dios tiene un deseo de bendición elevado. Y es lo que nosotros llegamos a descubrir. Metas grandes que podremos alcanzar con la fuerza del Espíritu Santo. Pues la oración nos hace amigos de Dios. Y cuando uno es amigo de Dios, tiene toda la fuerza para transformar esa realidad. También cuando nosotros nos postramos espiritualmente, no necesariamente físicamente, pero al menos del corazón, delante del Señor, entonces vemos las cosas con mayor claridad. Por lo tanto, yo te invito a que en este momento tomemos un momento para pedirle al Espíritu Santo, para pedirle al Padre y al Hijo, para pedirle a María, Reina de la Paz, que podamos tener este propósito que queremos concretar de ser hombres y mujeres que clamen a Dios cada día, hombres y mujeres que busquen la mirada del Señor, hombres y mujeres que tengan esa intimidad con Dios. Cierra tus ojos un momento e imagina a María delante de ti, como Reina de la Paz, como la has visto en tantas imágenes, con su mano extendida. E imagina que extiendes tu mano y tomas la mano de María. María, Madre mía, tú quieres enseñarme a orar con el corazón. Tú quieres enseñarme a clamar con confianza a la Santísima Trinidad, a cada una de sus personas. Tú quieres concederme esta autoridad espiritual que viene de Dios para que Dios pueda darme entendimiento, sabiduría, para que puedan salvarse las vidas. Pues tu Hijo ha dicho que ha venido a dar vida y vida en abundancia. Madre, intercede por mí en este momento, para que si hay áreas de muerte en mi mente, en mi corazón, en los hábitos de mi vida, el Espíritu Santo me resucite, me transforme, me cambie, me libere. Aquí estoy, Madre, pidiendo tu intercesión delante de Dios. Cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame. De la mano llévame tan cerca de él, que ahí me quiero quedar. Sí, Madre, enséñame a entrar en el corazón de tu Hijo Jesús. Enséñame a descubrir el gozo, la alegría profunda que viene de caminar en la presencia de Dios. Y a cada uno de los hermanos y hermanas que hoy se ha congregado a través de este encuentro virtual, bendícelo, Señor, abundantemente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, y hasta siempre.